Estamos de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en este su espacio A Primera Hora. Gracias por mantener esa sintonía. Y en nuestra entrevista central del día de hoy, ya lo anunciaba nuestra compañera Lorena Solano, nos visita María Elena Vázquez. María Elena es la presidenta del Consejo Directivo de Pro Competencia. Buenos días, María Elena. Buenos días. Desde hace un año que no la veíamos, María Elena. Sí, no me invitan. María Elena, cuéntanos un poquito cómo ha estado después de que iniciaba la semana de la competencia en el país, el nombre correcto, si no me equivoco. ¿Qué ha pasado después de ahí? Porque tenemos algunos puntos, pero quisiéramos conocer primero de parte tuya cómo ha estado Pro Competencia. Muy activa, haciendo muchas cosas. La verdad es que este año comenzó bastante agitado, pero después de la semana de la competencia, el Consejo Directivo de Pro Competencia aprobó y presentó al Poder Ejecutivo por primera vez en toda su historia la propuesta de política nacional de competencia. Y también tenemos ya el primer borrador de la modificación de la ley 42-08, de la que hablamos cuando estuvimos aquí, hablando de la semana de la competencia. También, bueno, tuvimos audiencia pública, la primera audiencia pública de este año, en un segundo caso que se aperturó a trámite por colusión en compras y contrataciones públicas. Tenemos también, ya próximamente vamos a presentar un estudio de mercado en el mercado cinematográfico. También hemos sido nominados por segundo año consecutivo en los Antitrust Writing Awards. Y que le va bien a ella, oye, segundo año siendo nominada ahí. Sí, en nuestra guía metodológica sobre técnica de screening de cárteles. Esta, bueno, es una demostración de que nuestros insumos institucionales pues son del más alto nivel y que son los premios más importantes en temas de competencia. ¿Y qué más? Tenemos muchas cosas. Tenemos muchas preguntas. Tenemos un congreso sobre género y competencia, el segundo Congreso Internacional de Género y Competencia y el segundo taller de Derecho de la Competencia para comunicadores y periodistas. Claro. Sí. Antes de que Elías entre, porque con el tema de la ley tengo la duda, la ley va a ser sometida después que el borrador sea aprobado porque lo presentaron al Ejecutivo. No. Presentamos al Ejecutivo la propuesta de Política Nacional de Competencia. Ok, entonces, ¿quién estaría con el borrador de la ley, que sería una modificación de la 48? De la 4208. Se va a presentar, la idea es presentarla, bueno, a través del Poder Ejecutivo, a través del Poder Ejecutivo. Y, bueno, socializarla con todos los actores de interés, por supuesto, y que se presente en el Congreso Nacional lo antes posible. Claro que sí. Yo le voy a hacer dos preguntas, voy a aprovechar. Aprovechela, que a usted le gusta preguntar mucho ese tema. ¿Dónde se junta la modificación de la ley y la Política Nacional de Competencia? ¿Supone que tienen algún punto de unificación, vinculación, verdad? Eso es una. Y la otra es, en un mundo que está avanzando tan rápido, donde la competencia tiene un espacio tan interesante, pues hoy tú tienes una competencia en un mercado, mañana se desarrolla otro mercado y tú generas una nueva competencia en criptomonedas, un ejemplo, que quizás hace 5 o 6 años ni siquiera se pensaba, ¿verdad? Entonces, en el tema de esta ley, ¿cuáles serían lo más visual o lo más importante cambios que ustedes estarían generando? Y si estarían teniendo en cuenta lo rápido quizás que va avanzando el mundo en estos temas. Bueno, muy interesante las dos. Primero, la Política Nacional de Competencia, la propuesta, es una herramienta importante que ha presentado el Consejo Directivo de Procompetencia al Poder Ejecutivo para alinear todas las políticas y que va alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo a los fines de eficientizar la implementación de las políticas de competencia y del derecho de la competencia en la República Dominicana y para que real y efectivamente podamos hablar de una cultura de libre y leal competencia. Y es muy fácil, te lo digo porque, por ejemplo, desde Procompetencia hacemos, por ejemplo, un estudio de mercado en determinado mercado.
Y si no están alineadas como una política pública, como debe de ser, no están alineados con todas las demás instituciones, podemos caer en el uso ineficiente de los fondos públicos, porque puede ser que otra institución también esté trabajando un estudio de mercado, pero que sencillamente no le está dando la perspectiva de competencia. Si actuamos todos de manera coordinada, entonces resulta en un uso eficiente de los fondos públicos, pero también sobre todo en la aplicación efectiva de las políticas de competencia en la República Dominicana, que definitivamente es esencial para lograr el desarrollo económico, la innovación y el bienestar de la gente. Y definitivamente esa política nacional de competencia va alineada con la ley de defensa de la competencia, tanto a nivel de lo que tenemos, pero con una perspectiva también de lo que implica o de lo que estamos proponiendo en la modificación de la ley. Y ahí voy a tu segunda pregunta. En esa modificación a la que estamos proponiendo a la ley de defensa de la competencia, nosotros hemos tomado en consideración sobre todo la propuesta que nos realizó, las recomendaciones que nos realizó la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo en el peer review, en el examen interpares que se le hizo a las políticas y derechos de la competencia de la República Dominicana, así como también los estudios de buenas prácticas que se habían hecho previamente y las brechas a las normas. Y dentro de esa puedo destacar, primero, el que la competencia desleal tenga sanciones ejemplarizantes. La competencia desleal se ha convertido en un flagelo que está afectando el comercio, gravemente el comercio en la República Dominicana. Y siendo Procompetencia el órgano rector de la libre competencia en los mercados de bienes y servicios en la República Dominicana, debe tener un rol protagónico, pero ese rol protagónico, para poder asumirlo, tiene que tener, la ley debe darle garras, las herramientas para poder hacerlo. Entonces, estamos proponiendo multas, porque en este momento solo podemos llamar al cese de la conducta en temas de competencia desleal. También se está, pues que tenga sanciones más disuasorias. Las sanciones que puede imponer Procompetencia en este momento van de 30 a 3.000 salarios mínimos del sector a que corresponde. En muchos casos, esas multas no resultan disuasorias, sobre todo para las grandes empresas, que pudiéndose convertir en una especie de factor riesgo calculado, porque resulta en muchos casos más lucrativo arriesgarse, incurrir en la práctica, que no hacerlo. Entonces, esa es otra de las cosas que se está incorporando. El tema de los plazos, el plazo de prescripción es muy breve, el tema de la caducidad para poder realizar las investigaciones. Igualmente, se está incorporando los programas de clemencia que han sido bastante útiles en muchos países para la detección de cárteles. También el tema de los mercados digitales. Nosotros, al menos, se está trabajando, se ha incorporado los mercados digitales, que es unos mercados nuevos que realmente que le están dando trabajo a todo el mundo. Y sobre todo es el dolor de cabeza en este momento de todas las agencias de competencia, porque ha sido bastante disruptivo. ¿Por qué? Porque ha cambiado incluso la forma en que se determina el mercado relevante, que antes era por el precio, pero la mayoría de estas plataformas digitales en muchos casos no conlleva un precio. Entonces hay que cambiar esa perspectiva. Entonces traen muchas novedades. Bueno, el control de fusiones y concentraciones. Nosotros somos el único país de la región que no tiene un control previo de fusiones y concentraciones. Y eso obviamente puede implicar pues la generación de monopolios que se encuentran prohibidos por nuestra Constitución. Ahora, es importante aquí también traer un poco de tranquilidad a los sectores productivos en relación a este tema. ¿Por qué? Porque en la región, en la mayoría de los casos, más del 98% de los casos, las fusiones y concentraciones se aprueban. Y solo un 3-4% pasa a un examen más exhaustivo en el que se le hacen recomendaciones a esas empresas que pretenden fusionarse
para que no generen distorsiones en el mercado y así pasa la fusión o concentración. Igualmente, y solo un 1%, un 1.2%, según análisis realizado por la OCDE, resultan siendo rechazados. O sea que no hay por qué temer, pero definitivamente es un tema que debe ser socializado y discutido. Claro, ya a mí se me formaron como 4 preguntas. De eso de las fusiones, vi que el año pasado, en noviembre, hablaste de que entre 2010 y 2020 se habían hecho alrededor de 54. Pero antes de esas fusiones, antes de ir a eso, uno de los puntos que tocaba, María Elena, es el hecho de la competencia desleal. ¿Cómo identificamos cuando hay competencia desleal? Eso es lo primero. ¿Qué tanto se da en República Dominicana el tema de la competencia desleal? ¿Y cómo se sabe si se puede denunciar, si está dentro del rango de acción de una persona que se ve afectada por esa competencia desleal? Empiezo con eso y después te hablo de las fusiones. Mira, el tema de la competencia desleal es una de las principales preocupaciones que tienen ahora los sectores productivos de la nación. Y definitivamente, sobre todo cuando nosotros sobre todo entramos, y bueno, hay una decisión del Consejo Directivo cuando hay una afectación al orden público económico, que en la mayoría de los casos se dan por incumplimiento a normas, sobre todo cuando no pagan impuestos, cuando no pagan tesorería de la seguridad social, cuando no pagan, no se paga los aranceles. Tienen un problema con los chinos grave ahí. Entonces, esa es son de las, así rápidamente, y para que son de las más fáciles de identificar. Entonces, definitivamente, quien está siendo víctima de esta conducta puede y debe denunciarlo. Sobre todo al órgano rector de la situación de la que está siendo víctima. Si, por ejemplo, es porque ahí no está pagando los impuestos, entonces hay una presunción de que no está pagando el impuesto, pues debe denunciarlo en la DGI, y una vez la DGI establece que efectivamente no se está cumpliendo, entonces nosotros podemos entrar y ordenar el cese de la conducta, que en este momento es lo único que podemos hacer. Por eso es que precisamente tenemos que modificar la norma para cambiar la forma, primero, en que podemos entrar, y segundo, para poder imponer sanciones ejemplarizantes. Un paréntesis pequeño ahí mismo en lo que tú estabas tocando. Está loco por entrarle ahí. Sí. ¿Qué pasa cuando el gobierno, de manera o queriendo sin querer, como decía el Chavo, se vuelve ayuda de una práctica de negociaciones desleales? Ejemplo, el tema del no seguimiento de impuesto interno. El no seguimiento de impuesto interno te deja que una empresa, los chinos que estamos viendo, ¿verdad?, no te pague impuestos. Ya eso de una u otra forma te crea una distancia. Por ejemplo, si el gobierno te subsidia un sector en beneficio de y en contra de algo, es decir, cuando el gobierno es de una u otra forma, por acción o por inacción, partícipe, hay recomendaciones. ¿Cómo se trata esa parte? Bueno, en el tema de los subsidios y ayudas estatales, la normativa establece que previo a hacer un subsidio o ayuda estatal, el Ejecutivo debe remitir a Procompetencia para que haga un análisis de ese mercado en el que se pretende dar ese subsidio o ayuda estatal, a los fines de no generar distorsiones en el mercado. Y de hecho, desde Procompetencia, el año pasado, que fue la primera guía que fue nominada a los Antitrust Writing Awards, nosotros presentamos una guía metodológica sobre ayudas estatales. Y en esa guía metodológica damos como ese ABC que debe seguir el Ejecutivo o las instituciones que vayan a proponer los subsidios o ayudas estatales para no generar esas distorsiones. Entonces, sí, efectivamente, nosotros podemos hacer recomendaciones, y de hecho presentamos un estudio bien interesante que no solo se limitó al tema del impacto o si efectivamente generaba competencia desleal, sino que nos fuimos muchísimo más allá y vimos el impacto socioeconómico que generaba la famosa ley 28-01 de desarrollo fronterizo, que fue en múltiples ocasiones. Es el mejor de los ejemplos. Atacada. Bueno, esa ley, nosotros hicimos un estudio
a profundidad, un estudio muy interesante que les invito a conocer sobre el impacto socioeconómico, el impacto de la ley de desarrollo fronterizo. Que es a 30 años de beneficio para quienes se acogen a ella, ¿cierto? ¿O tiene un límite? ¿O no tiene límite? Era 20 años que tenía la norma de aplicación y bueno, esa norma se aplicó, ¿cómo se llama? Otra norma se modificó porque terminó su periodo, su vigencia, y entonces se aprobó una nueva norma para extender los beneficios de esa normativa por 20 años más. Entonces, el que se puedan acoger a esa exención de impuestos. Ahora nosotros hicimos un análisis sumamente interesante de esa normativa y al final resultó que no generaba competencia desleal. Ahora, los factores por los cuales no generaba competencia desleal, te puedo señalar algunos, y es que pocas empresas pudieron acogerse a ese régimen. ¿Por qué? Porque hubieron más de 200, casi 300 empresas que intentaron, que sometieron para tener licencia de acogerse al régimen, pero el Consejo de Desarrollo Fronterizo de ese momento no se reunió por casi 3 años. Oye, y entonces no pudieron acogerse a ese régimen. También el tema de la cantidad de personas, de empleos que generó durante todo ese tiempo, generó 8,000 empleos solamente. Entonces, al final, no fue, y cuando se hace el análisis del costo estructural, o sea, del costo que implicaba establecerse en esa zona, era un costo muy grande, convirtiéndose en una especie de barrera estructural, además de que llevar personas con formación académica para que trabajaran en esa zona tan deprimida del país implicaba también un alto costo para las empresas. Entonces, la competencia desleal que se decía era sobre todo por incumplimientos a normas que podía estarse dando de empresas que estaban en la región, pero que acogiéndose a eso, operaban fuera de lo que establece la norma. Entonces ya eso no es un tema de la norma, ya ese es otro tema. Claro que sí. Y tú sabes que es interesante porque tengo entendido, y lo estuve hablando el fin de semana, de que hay algunos sectores hoteleros, sobre todo, con la apertura que se está dando en provincias de la región fronteriza, que en vez de vincularse a Confotur, lo van a hacer a través de la Ley de Desarrollo Fronterizo por el tiempo que extiende, que es mayor al de Confotur. Pero voy a ir con el tema de las fusiones. El año pasado, en noviembre, en una de las actividades que ustedes tenían, habías mencionado de que entre 2010 y 2020 se habían hecho en el país unas 54 fusiones, dejando un beneficio económico de más de 1.700 millones, no sé si era de pesos o de dólares en ese momento. ¿Cómo valoran ustedes como pro competencia esto, sobre todo porque no hay una regulación? ¿Esto beneficia o no al país? Sobre todo por ese mismo punto de que todavía no hay una regulación para esas fusiones. Mira, el tema de la inversión extranjera en principio siempre es bienvenida. Y qué bueno que llegue la inversión y qué bueno que llegue capital a la República Dominicana. Ahora bien, debe ser analizada y por eso es importante la regulación para evitar que se generen distorsiones, que se generen monopolios que impliquen entonces luego la falta, que tienen consecuencias nocivas, porque por eso precisamente están prohibidas, porque pueden generar altos precios, pueden generar falta de transparencia, pueden generar falta de empleos también. Entonces, por eso es importante y es necesario el que tengamos esa regulación, ese control previo de fusiones y concentraciones. Sí. María Elena, dentro de todos los sectores productivos, quizás esta es una pregunta hasta para fuera de récord, ¿cuáles son los sectores que quizás para ustedes presentan, por su naturaleza, mayor dificultad para la regularización, que quizás genera un mayor compromiso, un mayor trabajo de ustedes como institución? Bueno, mira, la verdad es que en nuestros países es complicado el tema de de cumplir esta función de ser vigilante, de promover y defender la libre competencia. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento casi generalizado. Nosotros hemos trabajado mucho en
generar una reguladores siempre cultura son mal vistos. de libre y leal competencia y con la academia, con las asociaciones empresariales, con todos los actores que tienen que ver, pero la verdad es que todavía falta mucho. Y falta mucho incluso, y debo hacer aquí, incluso desde el Estado, desde el propio gobierno, desde el propio Estado, falta mucho conocimiento de los temas de competencia. Falta mucho conocimiento sobre entender la importancia que tiene esta institución para el crecimiento económico y el bienestar de la gente. El entender ese vínculo y cómo desde Procompetencia se puede aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la gente y generar mayor innovación, más crecimiento económico, no es entendido por todos. Entonces, ese es el gran reto que tenemos y es generalizado. Claro, y yo tengo también con el tema del borrador de la ley que ustedes están trabajando, que ya lo tienen el borrador, incluye las políticas de integración de temas ambientales. ¿Está vinculado? Sí. Y de hecho nosotros estamos trabajando, le hemos incorporado a los estudios de mercado, debo decirte, la lupa de género y también esa perspectiva de sostenibilidad. Y de hecho tenemos ahí un perfil que estamos tratando de conseguir los fondos, creo que vamos a conseguirlo para realizar precisamente un estudio de condiciones de competencia de las MIPYMES, y con un enfoque de género para ver cómo se está dando si se está cumpliendo con la norma que establece un porcentaje en las compras públicas para las MIPYMES mujer. Igualmente el tema de las compras verdes. Entonces sí estamos mirando ambas perspectivas y ambas perspectivas también se están incorporando en el borrador del proyecto de ley. Claro. Sí, ahí mismo aprovechar porque vimos todo lo que se ha venido haciendo, próximas hitos, ¿verdad? De lo que ustedes están haciendo, que tienen pensado, quizás en el próximo, hasta mediados de año, diríamos, este primer semestre. Bueno, lo primero es que presentar este borrador de ley al Poder Ejecutivo y que quiero ver quién va a ser el Poder Ejecutivo pues lo presente al Congreso Nacional. Ese es el principal reto que tenemos este año. La implementación de esa política nacional de competencia que presentamos en el mes de diciembre al Poder Ejecutivo. Igualmente tenemos, pues ya les dije, vamos a presentar un estudio de mercado en el mercado cinematográfico. También, bueno, ya les dije, ahora en abril tenemos la nominación de los Antitrust Writing Awards. Vamos a tener el segundo Congreso Internacional de Género y Competencia, justamente porque, como te decía, Lorena, es importante. Ya el tema de competencia no se ve solamente desde la perspectiva de la eficiencia económica, sino que va mucho más allá. Ve el tema vamos a hablar de la igualdad casi en sentido general, no solo en los mercados, sino también desde la óptica de género, sostenibilidad. O sea, tiene otros valores, otros importantes para el crecimiento económico. Tenemos también el segundo taller de competencia para comunicadores y periodistas. Tuvimos el primero durante la Semana de la Competencia y la verdad que fue muy exitoso y para nosotros es un compromiso seguir formando a los comunicadores y periodistas en este tema tan importante porque son la voz, son el enlace de Procompetencia con la población. Entonces, seguimos trabajando en eso. Yo tengo dos cosas, aparte de una preguntita que cierro. Yo ojalá espero que en el borrador haya dentro de la parte de políticas sociales y el tema ambiental, que incluyan algo de la tenencia responsable en los entornos de las instituciones y las empresas donde hay animales. O sea, que casi todos los espacios del país tienen animales, empresas. Ojalá que dentro de esas políticas esté eso. Y si no, ojalá que lo puedan colocar dentro de esto. Pero del tema de los mercados digitales, ¿qué tan difícil es regular la competencia en mercados digitales, María Elena? Sobre todo porque es que tú te metes en una cosa y te sale 1.000.000 de temas. Y ya hoy tú tienes un Colombia, un México, que te digo, en 2 días tú lo tienes. ¿Cómo se regula eso?
¿O qué proponen ustedes? Bueno, la verdad es que es muy complicado y de hecho nosotros estamos presentando unas líneas generales para ser desarrollado en el reglamento. La Unión Europea fue la primera en presentar una norma para regular este tema y la verdad es que es un tema complejo porque los mercados digitales tienden a la concentración. Entonces, hacer cada vez mercados más concentrados y precisamente es un reto, pero tenemos que trabajar con los retos y precisamente por eso vamos a ser, yo pienso, si no la primera, vamos a ser una de las primeras instituciones, si finalmente, como así creemos, se aprueba la ley de competencia, que va a tener al menos esas líneas generales para trabajar y enfrentar esos retos que presentan los mercados digitales. O sea, que María Elena lo decía hace un rato, yo quiero reforzar eso aquí porque realmente muchas veces nosotros no identificamos la magnitud de una institución como la de Procompetencia. Y ojalá que los diferentes sectores de la sociedad que tenemos alguna participación pudiéramos poner un poquito más el foco en lo que hace Procompetencia y la necesidad de tener instituciones fortalecidas con el tema de saber cuáles son los alcances de cada una de las competencias de los mercados que estamos manejando, precisamente para no ser ni reo ni cometer un acto que cambie el balance de lo que tiene que ser una libre competencia, ¿verdad que sí? Así es. Así que gracias, María Elena, de verdad que sí. Usted, Elías. Así mismo es, darle las gracias a María Elena, que ha estado con nosotros siempre en una entrevista muy interesante. María Elena Núñez, quien es la... Vázquez. Usted fue. Me fui a la comunicadora. Perdón, María Elena Vázquez, quien ha estado con nosotros, directora de Procompetencia, ¿verdad? Presidenta de Procompetencia, y quien vemos que hay cosas sumamente interesantes y que son importantes, como decía Lorena. Hay veces que solo vemos las instituciones a las que estamos acostumbrados y no sabemos, ¿verdad?, algunas de las funciones tan importantes que órganos, instituciones como esta de Procompetencia juegan para el desarrollo de la industria y de los sectores productivos de la República Dominicana. María Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Así siempre a la orden. Mañana a las 6 de la mañana aquí en su espacio a primera hora. Bye, bye.